Muy buenas tardes con todas y todos, a las presentes. Mi nombre es Carolina Neira y estaré el día de hoy a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos. Quiero trasladar un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece su participación en esta importante conferencia. Antes de comenzar, quiero hacer los siguientes anuncios de importancia. En primer lugar, les recordamos que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. En segundo lugar, les recordamos que para acceder a la certificación de esta conferencia es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total. Eso quiere decir un 81 minutos. Y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Cabe señalar también que la entrega de certificados no es inmediata, ya que está sujeta a un proceso de verificación individual del tiempo de permanencia en la sala. Una vez completada esta verificación, los certificados serán enviados al correo electrónico registrado y en el transcurso de las semanas posteriores a la realización del evento se les enviará. Tercero, queremos mencionar que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden a nuestro compromiso con el debate académico riguroso y plural en torno a temas de interés público y de defensa de derechos humanos. Durante la exposición, ustedes podrán realizar sus preguntas a través de la cajita del chat y al finalizar la ponencia se seleccionarán aquellas que guarden una relación directa con los contenidos presentados el día de hoy. Por motivos de tiempo, la organización agrupará las preguntas similares y omitirá aquellas que resulten repetitivas o no pertinentes al tema. Finalmente, queremos informarles que durante la presentación se estarán compartiendo algunos anuncios a través del chat. Entre ellos podrán encontrar el enlace para unirse a nuestros grupos de WhatsApp del ciclo de Viernes de Derechos Humanos, que es un espacio donde se comparten también las presentaciones en PowerPoint de nuestros ponentes y de las siguientes futuras conferencias que hay en los Viernes de Derechos Humanos. Hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, abordaremos un tema clave para el ejercicio y la protección de nuestros derechos humanos con la conferencia Los nuevos retos de la capacidad jurídica de personas con discapacidad en el decreto legislativo número 1384. El día de hoy nos acompaña Renato Constantino. Renato es un abogado y magíster en derechos humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un LLM en International Legal Studies por American University Washington College of Law. Actualmente es docente del Departamento de Derecho de la PUC y se ha desempeñado tanto en el sector público como en el sector privado, habiendo asesorado jurídicamente a organizaciones de personas con discapacidad y también litigado casos al respecto. Sus campos de investigación son los derechos humanos, la educación, la discapacidad y la ciudadanía. Agradecemos de antemano su participación en este espacio académico y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Renato. Así estoy. Muchas gracias, Carolina. Qué bueno estar acá con tanta gente, casi 500 personas, para poder hablar de un tema pues súper importante, súper relevante y súper actual, ¿no? Un poco lo que voy a querer hacer en esta sesión es hablar sobre cómo los nuevos retos de la capacidad jurídica nos interpelan. Lo que ha pasado en el Perú, y creo que es importante plantearlo, es un tema muy de vanguardia. Perú, junto a otros muy pocos países en la región, son los primeros que han cambiado su legislación civil para adaptarse a las obligaciones convencionales de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Y en ese esfuerzo, varios países han modificado sus legislaciones civiles, su código civil, que vale la pena mencionar en muchos casos, como por ejemplo el peruano, tenemos códigos que son más antiguos que la propia Constitución. Entonces, es un reto porque muchas de estas normas tienen bastante tiempo asentadas en el trabajo que generalmente se hace en el derecho. Eh, Solo por poner un ejemplo, en el caso de Argentina se cambió el código de Vélez-Sarsfield de 1889. En el caso de Colombia se cambió, no se modificó el código civil, se cambió el libro pertinente que venía siendo utilizado desde el año 1898. Entonces, hay un cambio de paradigma que se está dando en varios lugares, pero que nos ofrece nuevos retos, porque claramente cambiar nuestra legislación civil, cambiar casi más de 100 artículos de nuestra legislación civil, no es algo que suceda todos los días y más bien es algo que plantea retos para
las personas con discapacidad, para los abogados, para los procuradores, para la defensa pública, para las personas que están en centros de emergencia mujer, para los abogados, para los docentes y para los estudiantes de derecho, porque la sociedad se está adaptando a un nuevo paradigma de entendimiento de la discapacidad. Este nuevo paradigma de entendimiento de la discapacidad nos va a obligar a pensar cómo es que se llevan a cabo las decisiones de las personas con discapacidad. Y para eso tenemos que abordar un poco qué dice el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, porque es con ese artículo que inicia en realidad la modificación legislativa en el Perú. El artículo 12 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad tiene todo este texto, no podría leerlo en estos momentos, pero les voy a plantear que hay 5 claves para entender el artículo 12 sobre los derechos de personas con discapacidad. En primer lugar, igual personalidad jurídica. En segundo lugar, igual capacidad jurídica. En tercer lugar, derecho a recibir apoyos. En cuarto lugar, establecimiento de salvaguardias. Y como reiteración, derecho a heredar, a contratar y a ser propietario. Esos serían un poco los derechos, las claves del artículo 12 que nos obligan a pensar cómo interpretamos ese artículo 12. Lo primero es la personalidad jurídica, el 12.1. Pero esto es lo más obvio. El 12.1 es lo que se llamaba, lo que llamamos personalidad jurídica y lo que durante mucho tiempo en el derecho civil hemos llamado capacidad de goce. Es decir, la capacidad de ser receptor de derechos. Todos los seres humanos, todas las personas en el Perú, de acuerdo al Código Civil, tanto como está modificado ahora como era antes, tenemos capacidad de goce. Y de hecho eran muy pocos los estados que planteaban restricciones hacia las personas con discapacidad con respecto a la capacidad de goce. Uno de los pocos ejemplos que a mí se me puede ocurrir es el Código Civil español, previo a su modificación de 2011, que por su orientación pues franquista, planteaba en el artículo 30 que para efectos civiles, es decir, para lo que se va a decidir en términos civiles, solo se piensa como nacido el feto que tenga figura humana y viviese 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Es decir, lo que se plantea en este caso es que una persona con una discapacidad tal que pues le quitase, entre comillas, la figura humana, una persona que nazca con una serie de limitaciones, pues no iba a ser considerado persona humana para los efectos civiles prácticos, lo cual claramente tiene una connotación capacitista, ¿no? Que es como llamamos a la estructura de discriminación que existe contra las personas con discapacidad. Pero siendo honestos, este caso es particularmente excepcional, es de esos casos que uno tiene que buscar porque es docente, pero no era lo más común en el mundo. Lo más común en el mundo era que las personas con discapacidad no tuviesen capacidad jurídica, lo que en los términos civiles hemos usualmente conocido como capacidad de ejercicio, la capacidad que tienen las personas para tomar decisiones en igualdad de condiciones con el resto. La capacidad de ejercicio es aquella potestad que permite que tomemos decisiones que sean jurídicamente vinculantes. Es decir, decisiones como las que podemos encontrar como manifestaciones de voluntad dentro del Código Civil. Firmar un contrato, casarse, reconocer un hijo, eh, realizar un consentimiento médico, realizar consentimiento sexual, donar un órgano, eh, vender una casa, aceptar una herencia, escribir un testamento, etcétera. Y lo que el planteamiento de la convención nos indica es que la discapacidad ya no puede ser un criterio para excluir de la capacidad de ejercicio a las personas. A las personas. Puedo mantenerlo para otras cosas, sí. Y de hecho, por ejemplo, en el Perú, por ejemplo, hay todavía sentencias condenatorias que llevan anexa una interdicción civil. En muchos otros países, por ejemplo, existe lo que conocemos como la quiebra o la bancarrota, una situación por la cual una persona ya no puede firmar más contratos endeudándose, por ejemplo. Entonces,
Sí se puede restringir la capacidad jurídica, pero lo que no puede suceder es que la discapacidad sea un motivo para restringir la capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo el restringir la capacidad jurídica de las personas con discapacidad terminó teniendo consecuencias nefastas. Una persona con discapacidad, por ejemplo, a partir de que no podía brindar consentimiento sexual, nunca podía tener relaciones sexuales. Una persona con discapacidad, a partir de que no podía brindar una manifestación de voluntad válida, no podía casarse, no podía realizar un testamento. Una persona con discapacidad intelectual o psicosocial podía ser internada en contra de su voluntad en un hospital psiquiátrico y quedarse ahí por meses o años incluso. Y tenemos, de hecho, varios casos, incluso históricos. O sea, Martín Adán, uno de nuestros grandes poetas, fue internado en el Hospital Larco Herrera y vivió allí larguísimas temporadas porque su familia lo internaba constantemente. Y podemos encontrar incluso hoy por hoy jurisprudencia del Tribunal Constitucional en donde se ha encontrado que a varias personas se les recluye dentro de centros de salud mental justamente para evitar que salgan, justamente contra los mandatos hoy por hoy del Decreto Legislativo 1384, de la Ley de Salud Mental y de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Solo para plantear un poco cómo funciona ese marco normativo. Pero si lo quieren conocer, hay un caso efectivo, Linares Cano, que se llevó frente al Tribunal Constitucional, en donde el Tribunal Constitucional reconoció que efectivamente había una privación de libertad por meter sin consentimiento a un joven con discapacidad psicosocial dentro de un centro privado de salud sin la posibilidad de que pueda salir. Eso fue resuelto por el Tribunal Constitucional, declaró fundado un habeas corpus presentado por la madre de este joven. Solo para que vayamos viendo qué significa eso. Significa que no puedes manejar tus bienes. Antes de que se emite el 1384, teníamos situaciones que yo ahora las comento con mis estudiantes y terminan pareciendo risibles. Teníamos situaciones como el hecho de que a partir del 2012, con la Ley General de la Persona con Discapacidad, teníamos políticas inclusivas de personas con discapacidad que estaban trabajando, pero por tener síndrome de Down no podían cobrar su sueldo. La ley Servir, por ejemplo, plantea que solo pueden ser, que uno de los requisitos para ser servidor público es tener capacidad jurídica y por tanto es tener capacidad civil. Y por tanto, si estabas sometido a una interdicción, pues no podías trabajar en el Estado. ¿Qué más podía pasar? Podía pasar que querías trabajar en un espacio privado y a partir de que trabajabas en el espacio privado querías cobrar, pero el banco se enteraba que tenías una discapacidad intelectual y entonces decidía que ya no te iban a pagar. Y el cajero del banco, sin ninguna potestad jurisdiccional, decidía que si tú tenías apariencia de tener discapacidad o tu DNI mencionaba que tenías discapacidad, el cajero decidía que no te iba a pagar. Todas estas situaciones, todas estas exclusiones y discriminaciones generaron en el Perú y en el mundo la necesidad de replantearnos por qué excluimos a las personas con discapacidad. Y ese va a ser un tema que también me interesa abordar porque finalmente, ¿por qué excluimos a las personas con discapacidad? Parte de una falacia sobre cómo debería ser la voluntad de las personas, ¿no? Y vamos a ver cómo el Código Civil lo ha planteado. La la capacidad de ejercicio, por tanto, la capacidad jurídica es la capacidad de ejercicio, significa la posibilidad de ejercer nuestros derechos o no ejercerlos también. Es decir, podrá haber momentos en los cuales yo puedo tomar una decisión como firmar un consentimiento médico, pero también puedo rechazar el consentimiento médico y rechazar una operación. Nos permite decidir sobre nuestro proyecto de vida personal a partir de que yo tomo decisiones jurídicamente relevantes. Yo puedo decidir dónde quiero, por ejemplo, ahorrar mi dinero, con quién me quiero casar, si reconozco o no reconozco a un hijo, si me voy a divorciar, etcétera. Y se relaciona con la autonomía y allí cuando veamos autonomía me interesa mucho plantear
que la mirada que tengamos sobre la autonomía es relevante para decir qué decisiones son jurídicamente relevantes, pero más importante aún es que la idea de ejercer derechos también nos debe llevar a reconocer la posibilidad que todos tenemos de cometer errores. Y creo que eso es uno de los temas que más impacta a quienes se acercan por primera vez al trabajo con personas con discapacidad. La necesidad de reconocer que uno se equivoca. Voy a soltar la pregunta, ¿no? Estoy seguro que habrá muchos que quizás se arrepienten de la forma en que votaron en esta elección o en la anterior o en la anterior. No lo sé, pero eso no significa que ese voto sea inválido. Habrá gente que se arrepiente de casarse y luego se divorcia. Lo que suele suceder es que nos equivocamos. Habrá gente que invierte mal y que pierde dinero a partir de una mala inversión, pero luego pues tomará otras decisiones. Tomar una mala decisión, sea personal, familiar o patrimonial, no implica que uno pierda la capacidad de seguir tomando decisiones. Trasladado a otro momento, a las personas con discapacidad también tienen derecho a equivocarse. Y yo siempre planteo que es imposible pretender que las personas no nos equivoquemos en los diferentes ámbitos que tenemos. La gente se equivoca en sus relaciones interpersonales, la gente se equivoca en el manejo del dinero, y me ha pasado mucho trabajar con familias de personas con discapacidad que plantean, ¿no? No quiero que mi hijo maneje dinero. Y yo le digo, bueno, es inevitable porque en muchos casos son jóvenes que están trabajando, que ganan un sueldo. El gran problema es que la mayoría de jóvenes, la mayoría de niños, de adolescentes, comienzan a manejar dinero entre los 10, 11, 12, 13 años y comienzan a manejar cantidades pequeñas. Y cuando llegan a la juventud o al momento en el que comienzan a ganar dinero, pues tienen una noción del valor del dinero, de la dificultad de tenerlo y de los gastos que tienen en la vida diaria. Pero si a una persona con discapacidad, como suele pasar en el Perú, no se la educa para la autonomía, no se la educa para la idea de que en algún momento quizá viva solo, en algún momento va a tener que autosustentarse, si no se le cría con esa idea, pues evidentemente el día que le caigan, el sueldo mínimo creo que está en 12.50 o 12.75, el día que le caigan 1.250 soles, claramente no va a saber qué hacer y quizás se los gasta de una manera que es irresponsabilísima, pero no sería el primer ser humano que gaste mal su dinero, el dinero de su sueldo. Y no por eso vamos a quitarle la posibilidad de seguir tomando decisiones. La autonomía es como llamamos por lo general a la idea de tomar decisiones, y sus raíces griegas apuntan a la idea de autogobierno, ¿no? Auto a sí mismo, nomos, gobierno, ley, y entonces autonomía es como legislar para uno mismo, gobernarse a sí mismo, y usualmente se utilizaba para las ciudades-estado griegas, ¿no? Eh, Atenas es autónoma, Esparta es autónoma, Creta es autónoma. Pero la autonomía, y esto es esto es muy importante, y por eso uso este ejemplo viejo eh, y griego, que es Sócrates y la cicuta, la autonomía siempre cuando hablamos de ella decimos, bueno, todo el mundo debería ser más autónomo. Es correcto, por ejemplo, tomar medidas para incrementar la autonomía económica de las mujeres. Y de hecho, el Perú tiene una serie de programas sociales que apuntan a ello. Tenemos que garantizar tenemos que tratar de generar la autonomía de niños, niñas y adolescentes. Entonces, también eso está súper bueno. Ahora, la autonomía también tiene decisiones trágicas. Y una de esas, por ejemplo, es el ejemplo de Sócrates. Una de esas es el ejemplo de Sócrates. Sócrates es condenado por el tribunal, por sus pares en Grecia, y sus amigos le ofrecen la idea de que él huya de la ciudad y que al huir de la ciudad va a poder seguir vivo. Y él decide autónomamente que lo que le corresponde es beber la cicuta y matarse a sí mismo. Es una decisión autónoma, pero es una decisión autónoma trágica. Y creo que eso también, lamentablemente, es algo con lo que tenemos que vivir, que va a haber personas con discapacidad, que va a haber personas en general que tomen malas decisiones.
Y esas malas decisiones también forman parte del ejercicio de la autonomía. Quizá, y lo digo, ¿no? Alguno de ustedes ha tenido una relación interpersonal que no le gustó. Quizá alguno de ustedes hizo una mala inversión. Quizá alguno de ustedes le prestó plata a un familiar y la cosa salió mal. Quizá alguno de ustedes se casó y ahora se quiere divorciar. Eso sucede. No significa que deban perder el derecho a tomar decisiones. Entonces, el cargar a las personas con discapacidad con la idea de que ellos sí deben perder la capacidad de tomar decisiones únicamente porque tomaron una mala decisión, claramente es injusto y discriminador. La autonomía es un concepto, no obstante, bastante controvertido porque hay la idea, a veces hay la idea de que la autonomía tiene que ser una cosa muy pensada. Esa es la idea, por ejemplo, de Kant. La idea autónoma es aquella que es guiada por la razón práctica, únicamente guiada por la razón práctica. Hoy por hoy la autonomía es algo mucho más sencillo. Por ejemplo, cuando me preguntan si yo quiero someterme a un tratamiento médico, el ejercicio de la autonomía es decir, si quiero o no quiero. Y no tengo que pensarlo mucho. Puedo querer por muchos motivos y puedo rechazar por muchos motivos, y ninguno de ellos es valorado o juzgado socialmente. Claramente, por poner un ejemplo real, la primera vez que a mi abuela le dio cáncer, pues ella decidió que sí iba a someterse a los tratamientos médicos que se le requirieron, operarse, quimioterapia, radioterapia, y que pues la agotaron físicamente. Cuando años después el cáncer volvió a surgir y ella era mayor a la edad que tenía, era más vieja y estaba más cansada y ya conocía el dolor que iba a sufrir, pues decidió que ya no quería hacer quimioterapia, que era muy agotador. ¿Yo puedo juzgar esa decisión? No puedo. No es que si es que está guiada por la razón práctica, si es racional, si es adecuada, no, simplemente es la decisión de ella y lo que me toca a mí y lo que nos tocaba a todos como familiares es respetar esa decisión, porque es una decisión autónoma. Quizá yo no la entienda al 100%, pero eso no quita que sea una decisión autónoma. Y por tanto hay que comenzar a pensar en cómo entendemos la autonomía. Yo tiro algunos criterios donde creo que tenemos que comenzar a pensar qué sí es y qué no es. A veces autonomía va a ser un consentimiento previo, libre e informado. Por ejemplo, cuando firmo un contrato. Y allí habrá que tratar de garantizar de que yo de que no solamente estoy firmando, sino que estoy entendiendo las cláusulas a las que me estoy sometiendo. Otro puede pensar que, bueno, voluntad es querer. Yo quiero vender mi casa y firmo el papel que me den porque quiero vender mi casa. Y no me voy a poner a pensar en si va a haber arras o no va a haber arras, en quién tiene en qué momento se paga la alcabala. No, simplemente vender es vender. Otro podrá decir que voluntad es querer justamente cuando hay obstáculos. Y entonces quizá a veces uno dice, uy, quisiera irme a comprar un par de zapatos, pero me da mucha flojera, pero está muy lejos, pero es demasiado difícil. Y entonces digo, no, mejor no, en realidad quiero, pero no quiero tanto. Y entonces quizá no es mi voluntad hacer esto. O la persistencia. Quizá la persistencia demuestra que cuando uno le preguntan, ¿quieres esto? Y dices que sí, y quieres esto y dices que sí, y quieres esto y dices que sí, estás demostrando que sí quieres realmente hacer algo. La repetición me permite pensar que tú efectivamente sí quieres algo. Por poner ejemplos que hemos visto en diferentes momentos de la situación. Eh, Tengo un par de preguntas, voy a tomarme unos 2 minutos para responderlas porque me interesa un poco que la cosa sea lo más interactiva posible. Consentimiento previo, libre e informado. A veces eso es, por ejemplo, lo que se intenta conseguir en el matrimonio. Siempre bromeo, ¿no? Los matrimonios en América Latina son tremendamente aburridos porque lo que hay es un funcionario público leyendo el Código Civil. Y yo me río porque digo, ¿realmente alguien acude a casarse y en el momento en el que le leen el Código Civil y, por ejemplo, le plantean las obligaciones existentes de dar alimentos, porque eso es lo que te leen, que por si acaso casarse significa dar alimentos? Habrá alguien que diga, uy, yo no sabía de esa obligación y ahora voy a meditar si realmente quiero casarme o no.
No creo que haya nadie así. Nunca he visto a nadie que diga, uy, lo que dice el funcionario público me ha hecho pensar que el consentimiento que voy a dar estaba un poco desinformado y por tanto debo voltearme e irme. No sucede, la verdad. Voluntad es querer, como ir a votar. La gente va a votar y no importa si pensó el voto, no importa si lo hizo por admiración, por odio, eh, por cansancio, porque sus padres se lo dijeron, porque se vio convencido por la publicidad, porque no quería que gane otro candidato. Cualquiera de los motivos para votar es válido. Persistencia puede ser el hecho de que yo decida preguntar todos los días a ver si un par de zapatos bajan de precio, porque sé que ya se vienen las ofertas de navideñas y entonces quiero estar seguro de que cuando bajen los precios yo voy a poder acudir. Entonces voy a ver las preguntas que tienen. Eh, ¿Una persona con discapacidad relativa puede comprar o vender una propiedad? Sí, ya no hay el criterio de qué es relativo o qué es absoluto que existían en el mandato anterior del Código Civil, ¿no? El 43 y el 44 han cambiado y entonces una persona con discapacidad en principio no es una persona con incapacidad relativa. José Carlos me pregunta, ¿no? Si es que es defendible que una persona con discapacidad psicosocial severa firme un acuerdo de apoyos que luego un juez pueda anular en su interés superior. ¿No termine el Estado decidiendo por ella quién es ella misma? Sí. O sea, creo que hay que ver, y allí hay diferentes posturas, yo les voy a plantear lo que yo creo que debemos interpretar sobre qué sería una manifestación de voluntad, y por eso estoy aterrizando en cuándo hay una manifestación de voluntad. Creo que hay situaciones en las cuales no deberíamos fiscalizar tanto la voluntad porque lo que sucede alrededor de nosotros es que no es tan importante la voluntad, no es tan importante pensar la voluntad. Pero hay otra serie de actos en donde sí pareciera que hay un intento deliberado por pensar más esos actos y por vigilar esos actos. Por ejemplo, los actos notariales. El que se exija en ciertos actos jurídicos la presencia de un notario pareciera indicar que hay más interés en que haya una validación de la forma en que se está presentando la persona, que de acuerdo a la ley de notariado es que tiene que ir de una manera libre y pensada. Me pregunta Juan, ¿a partir de qué edad una persona debe contar con certificado médico para hacer un trámite notarial? De acuerdo con el informe que elaboró Conadis, uno de sus informes técnicos vinculantes, el requisito de presentar certificado médico para un trámite notarial es discriminatorio. No se debería exigir. Es discriminatorio. Es tan discriminatorio que lo que tú me preguntas es totalmente arbitrario. Algunos notarios te lo piden a los 60, otros a los 65 y otros a los 70. No hay una regla porque justamente es algo que se inventaron los notarios de acuerdo a su propia conveniencia. Ojo, por un motivo atrás, y es que lamentablemente muchas familias impugnan los actos jurídicos realizados por adultos mayores. Y entonces la forma de protegerse de esto es presentar el certificado médico. El problema es que con eso aumentamos las posibilidades de discriminación hacia las personas adultas mayores. Me preguntan, imagina que en 2030 una persona con síndrome de Down es presidenta del Congreso gracias a apoyos bien diseñados. ¿Qué tendríamos que destruir del actual sistema de apoyos para que eso sea posible y no una excepción mediática? Mm, Pues yo lo tendría que pensar mucho, básicamente por un motivo, ¿no? Y es que yo creo que los apoyos están diseñados para tomar decisiones que le competen a uno y no decisiones que puedan abordar más allá. También me parece real pensar que muchas de las actuaciones que nosotros vemos en los políticos son mediadas por sus asesores. Y entonces creo que no tiene mucho sentido pensar en que esto estaría mal. Y creo que puede funcionar incluso sin sistema de apoyos. Yo puedo contratar asesores y de hecho todos los congresistas en el Perú tienen asesores pagados por el Estado sin necesidad de decir que es un sistema de apoyos. Entonces yo creo que es un sistema de apoyos simplemente que recibe otro nombre y con otros efectos. Entonces no veo la necesidad de modificar eso en particular. Eh, y tengo una persona más que me pregunta sobre el discernimiento y me gusta mucho la pregunta porque me interesa trabajarlo bastante. No existe, o sea,
Ya no existe el discernimiento, pero creo que el discernimiento como herramienta jurídica era altamente peligrosa, porque establecía una jerarquía de decisiones sobre qué es correcto y qué es incorrecto. Porque la forma tradicional de entender el discernimiento ha sido, bueno, el niño no discierne o discierne cuando puede diferenciar, y usualmente ustedes lo deben saber también, discierne cuando diferencia el bien del mal. Pero para diferenciar el bien del mal es que yo estoy estableciendo una jerarquía sobre qué es bueno y qué es malo. Y entonces no estoy escuchando las razones por las cuales alguien hace algo. Entonces me parece que es claramente arbitrario y es claramente paternalista porque estoy imponiendo yo una jerarquía moral sobre lo que considero correcto de sobre lo que considero incorrecto. Entonces, ahí claramente y seguro no voy a coincidir con la mayoría de civilistas que creen que debería existir el discernimiento. Yo creo que no debería existir porque está planteando una mirada jerarquizadora sobre las decisiones que tomamos. Y, por ejemplo, que mi abuela decida que ya no quiere someterse a quimioterapia, demuestra alguna forma de no discernimiento, solo porque yo sí quisiera que ella se mantenga con vida. No. Y claro, podemos pensar que el discernimiento sirve, por ejemplo, para lo que fue diseñado, que era la responsabilidad civil. Sirve para determinar si el niño que rompió la ventana debe ser responsabilizado o no. Pero no creo que debamos extenderlo al resto de cosas. Porque en el resto de cosas yo no podría saber si, por ejemplo, casarse, y ahí lo planteo, ¿no? ¿Casarse es un acto de discernimiento o no? No lo sé. Vender mi casa, pues puede ser, o sea, y venderla a un precio X, pues puede ser que sea una buena decisión de mercado, incluso si estoy perdiendo dinero porque digamos que, no sé, el dólar está subiendo y entonces tengo que vender sí o sí. Verla desde afuera como una fórmula en la cual no te permite diferenciar adecuadamente la razonabilidad que tiene la persona es peligroso. He tomado estas 5 preguntas, sé que hay más y voy a tratar de abordar todas las que pueda, eh, pero voy a seguir un ratito más eh, con mi presentación. Y vamos a ver, ¿qué ha dicho el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad? Y esto es importante, ¿no? El Comité de Derechos de Personas con Discapacidad abordó la capacidad jurídica. De hecho, fue la primera observación general que emitió porque se dio cuenta que nadie entendía qué era la capacidad jurídica. Y lo primero que dijo es, a ver, vamos a ver cómo ha sido históricamente la restricción de los derechos de personas con discapacidad. En muchas situaciones ha sido basada en excluir a las personas por su estatus, por su condición médica. Entonces, por ejemplo, de frente muchos códigos civiles planteaban la persona con retardo mental no puede realizar actos jurídicos. Bueno, ese es un enfoque del estatus y es discriminatorio porque se basa únicamente en el certificado médico de la persona y solo afecta a personas con discapacidad. Otra mirada será el enfoque del resultado. Esto es algo muy, muy gringo, diría yo. Lo pueden ver quizá a quienes les gusten las series de médicos, suele pasar. Si tú le preguntas a la persona con discapacidad, usualmente es una persona con discapacidad intelectual, si quiere operarse o no, si dice que sí, le respetan la decisión. Si dice que no, como todo el staff médico quiere que se opere, van a cuestionar su decisión y van a decirle, tienes que operarte. Pero, claro, o sea, se la respetaban si es que decía que sí. Si dice que no, no se la respetan. Entonces, claro, es discriminatorio porque no respeta la voluntad de la persona. Y finalmente está el enfoque funcional. El enfoque funcional busca evaluar si la persona efectivamente tiene las capacidades para tomar una decisión. Y este es uno de los elementos que hoy por hoy es más cuestionado, es más debatido. La tradición británica tiene una larga tradición de evaluación de la funcionalidad y para ellos es claro que sí se puede evaluar la funcionalidad. Muchos han cuestionado esto porque finalmente en muchos casos lo que termina pasando son dos cosas. Uno, las evaluaciones de capacidad de funcionalidad pueden ser arbitrarias. Por ejemplo, puede pasar que yo
tenga un estándar muy alto, por ejemplo, para pensar por qué debería brindarse consentimiento sexual. Y digo, no, tienes que saber sobre ETS, sobre eh, placer, sobre eh, ¿qué más podríamos hablar? Sobre delitos sexuales, etcétera. Y puede ser que otra persona te diga, no, no necesitas saber todo eso, porque de hecho hay chicos de 16 años que están teniendo relaciones sexuales y que no necesariamente tienen todo este conocimiento. Y otra de las críticas justamente es esa. Solamente realizamos una evaluación funcional de las personas que tienen discapacidad. Nadie me pregunta a mí si yo, por ejemplo, tengo el suficiente conocimiento para votar. Nadie me pregunta a mí si estoy capacitado para vender mi casa. Solo hacemos ese ejercicio con las personas con discapacidad. Y es ahí donde varios plantean que es discriminatorio. Yo creo, y ya estoy adelantando mi opinión, que algunos actos jurídicos requieren un mayor nivel de evaluación de la capacidad de entendimiento, en especial porque algunos actos jurídicos, por ejemplo, requieren que exista un consentimiento previo, libre e informado. Entonces, si yo tengo que informarte y tengo que corroborar que entendiste lo que te informé, pues tengo que evaluar tu nivel de entendimiento. Creo que eso tiene que tratar de ser lo menos invasivo posible y entonces debería limitarse a ciertos actos jurídicos donde el nivel de complejidad sea alto o donde el riesgo sea alto. Y finalmente, además de esos dos, donde, y creo que ahí pues vamos a pecar un poco con el enfoque del resultado, donde pareciera que la decisión es exacerbadamente distinta a lo que otras personas harían o no encaja con la historia personal de la propia persona. Vamos a ver qué dice el 1384 para ver un poco cómo se ha planteado en nuestro país, ¿no? Primero, una presunción de capacidad. Todas las personas tienen capacidad jurídica. Con eso es que arrancamos. Todas las personas tienen capacidad jurídica para el goce y ejercicio. A diferencia de antes que estaba separado, ahora todas tienen. Y toda persona mayor de 18 tiene plena capacidad de ejercicio. Tiene capacidad de ejercicio incluso si tiene apoyos. Vamos por ello. Ahora, lo más importante, en mi opinión, es que cambia la idea de manifestación de voluntad. Todas las personas, el acto jurídico lo celebran todas las personas que tienen capacidad de ejercicio plena, incluyendo las personas con discapacidad, y ahora todas tienen capacidad jurídica, pero al momento de manifestar su voluntad podemos evaluar si requieren ajustes o medidas de accesibilidad que tienen que ser provistas adecuadamente. Entonces, claro, lo que hemos hecho es trasladar el tema de decir, todos tienen capacidad, sí, pero no todos manifiestan voluntad. Y es ahí donde debemos ingresar, porque puede pasarnos que efectivamente tengamos casos de personas con un trastorno generalizado del desarrollo que incluye parálisis cerebral y retardo mental y no verbalidad, y esa persona es dueña de una casa. Y tenemos que saber si la va a vender o no. No manifiesta voluntad, pues entonces no la puede vender salvo que haya una representación a través de un apoyo obligatorio que vamos a ver cómo funciona en un ratito. Voy a aprovechar esto para tomar algunas preguntas que entiendo que están dejando. Les voy a pedir sí que no me hagan la consulta específica de algún caso que tengan. Si en la diapositiva inicial estaba mi correo electrónico, me las pueden mandar si lo desean. María me pregunta, ¿no? Que ha tenido, como persona con discapacidad auditiva, ha tenido barreras para renovar DNI, divorciarse y se piensa que el carnet amarillo incapacita. ¿Cómo se está trabajando para ello? Pues no, yo no soy representante del CONADIS, entonces no tendría conocimiento de si hay alguna medida específica para capacitar a alguna persona en particular sobre los colores del DNI y lo que significa. En todo caso, sí mantiene totalmente la posibilidad de reclamar bueno, está mi email por si quiere como que alguna asesoría particular para esa clase de reclamos. ¿Es obligatorio, me pregunta Alejandra, que la persona con discapacidad tenga salvaguardias? Me gustaría contestarlo cuando tengamos muy claro qué es una salvaguardia, porque creo que es otra cosa que se ha malinterpretado mucho en nuestro país. Eh,
¿Usted cree que en los programas nacionales se está desarrollando la autonomía de personas con discapacidad? Creo que antes no se hacía y creo que eso nos obliga a pensar en un paradigma complejo. ¿Por qué? Porque tenemos adultos con discapacidad intelectual o psicosocial de 40, 50 años que nunca fueron entrenados o criados o educados para la autonomía. Pero, y yo diría que en especial desde que el Perú adoptó una incompleta, no tan buena, problemática, pero adoptó una política de inclusión educativa más o menos desde el año 2010. Desde ese momento sí creo que tenemos más personas siendo educadas para la autonomía. ¿Cómo es efectivo el consentimiento sexual si aún se penaliza en las agravantes el mantener relaciones sexuales con personas con discapacidad en el 170? No hay que analizar el 170 porque el 170 dice bajo amenaza. Entonces, si lo único que hace es generar un agravante porque no es mantener relaciones sexuales, es obligar a, porque dice bajo violencia o amenaza. Podrías interpretarlo con respecto al 172, que plantea justamente el estándar que estamos planteando. Cuando una persona no tenga la capacidad de emitir consentimiento sexual, que igual es un estándar complejo de atribuir, pero que en todo caso es el que se ha planteado a nivel penal para tratar de salvaguardar al mismo tiempo la persecución penal de aquellos que sí abusan de mujeres con discapacidad y por otro lado salvaguardar que sí existen mujeres que pueden consentir sexualmente. ¿Puedo denunciar discriminación ante la Fiscalía de Derechos Humanos al notario? Mi posición personal es que usar la discriminación del ámbito penal es muy poco práctico y muy difícil. Mi recomendación es ir in the copy. En todo caso, si usted me pregunta si puede, sí, sí puede, pero no es mi recomendación. ¿Una persona con discapacidad intelectual puede abrir una cuenta de ahorros? Sí. Y si ya teniendo inscrito en registros públicos la sentencia de apoyo y salvaguardas, ¿el banco puede solicitar la sentencia certificada para que pueda retirar el apoyo? Sí, yo creo que sí. Y creo que ahí es donde justamente se presentan los problemas que no habíamos pensado anteriormente. Y gracias, Claudia, por la pregunta. Creo que uno de los problemas claves es que muchos apoyos actúan con cierto poder de representación. Ahora, eso puede ser lo que la persona necesita o tiene, pero lo problemático es que muchos de los otros actores del sistema funcionan con que la representación es como era antes. Y entonces, claro, exigir a una persona con discapacidad intelectual, o sea, una cosa es que a mí me digan, yo me voy al extranjero y le pido a mi papá que saque dinero del banco, y si le pido que saque dinero, probablemente sea una cantidad tal que justifique que él vaya al banco y que haga el trámite terrible de vigencia de poder. Tiene que ir, probablemente a las 9 de la mañana, entregar el poder, el papel que dice que el poder está vigente, que vale 30 y tantos soles, entregárselo al banco, que el banco verifique que lo que le ha entregado a mi papá es real, cuando ya para eso estaba el sello de registros públicos, pero igual lo verifican y esa verificación le cuesta 40 soles, entonces sumando 30 más 40 son 70 soles. Si yo hago eso es porque quiero retirar una cantidad que supere la molestia de gastar 70 soles. Pero en muchos casos con personas con discapacidad se busca hacer esto únicamente para sacar el dinero de una pensión que en el Perú pueden ser menores a 180 soles. Entonces, claro, es indignante que tú me digas que el banco te va a pedir un monto de 70 soles para verificar que puedes retirar 180. Yo creo que ahí los bancos tendrían que tener otra mirada, pero, o sea, o el Estado tendría que comenzar a decir que es una barrera burocrática, como mínimo, el que me pidan un pago de 40 soles para verificar una vigencia de poder. Creo que esa podría ser una estrategia que empiece por allí. Eh, para quienes me preguntan sobre los certificados mentales, no deberían exigirles. Hay notarías que trabajan sin certificados mentales. Son pocas, pero las hay. Y si esto no parece publicidad, pues les voy a decir que la notaría de Rosalía Mejía, que es una de las notarias que ha sido más abiertas a tratar de lograr la inclusión de personas con discapacidad y que de hecho tiene un libro sobre la adaptación de la función notarial al decreto legislativo 1384, probablemente sea su mejor opción.
Entonces, tanto para los que me preguntan, todos los que me preguntan sobre edad, adultos mayores, etcétera, sí, sí lo creo, sí creo que se puede. Personas que tienen discapacidad cognitiva y que quieren divorciarse, etcétera, también deben, todos aquellos que tengan alguna forma de discapacidad, pero que ustedes crean que sí manifiestan voluntad. Y por eso es que es tan importante esta parte, porque la pregunta es esa, ¿esta persona me responde? ¿Esta persona me está hablando? ¿Esta persona está teniendo una conversación conmigo? Y si ustedes pueden decir que sí, yo creo que allí hay una voluntad. En algunos casos podemos elevar ese estándar de voluntad para otras cosas, sí, porque yo puedo decir, oye, para vender una casa de 200,000, de $500,000, tienes que entender bien lo que está pasando. Pero en otros casos quizá no me importe tanto, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana a mí me van a operar y mi hermano me quiere, y como pasa en los hospitales, te piden que lleves 12 unidades de sangre. Y mi hermano va, yo le digo, puedes ir para que dones sangre, y mi hermano tiene discapacidad intelectual, él va a ir y va a donar sangre. Cuando le den el consentimiento informado, lo va a entender, quizá lo entienda a medias. Pero es tan importante este hecho, el que te pongan una aguja y que te extraigan sangre, como para que nos pongamos a pensar mucho de si ha entendido al 100%. Mi interpretación es que no, y que entonces el riesgo también juega un factor fundamental para saber cuándo nos vamos a meter y cuándo no nos vamos a meter tanto. Los apoyos van a ser justamente estas formas de asistencia para que la persona pueda tomar sus decisiones. Y por lo general, la tarea del apoyo es facilitar la voluntad o interpretarla cuando la persona no pueda manifestarla. Entonces, y esto es importante, mientras que el representante por lo general tiene un amplio margen de decisión, salvo que el poder diga muy claramente cuándo sí y cuándo no, el apoyo, a pesar de que en principio se parece mucho, sí tendría la obligación, y por eso los jueces tienen que redactar muy bien las sentencias de apoyo. El apoyo tendría que tomar la decisión que, entre comillas, hubiese tomado la persona con discapacidad si pudiese tomar esa decisión. Entonces, si a mí me toca tomar la decisión por mi hermano, por ejemplo, de vender la casa que compartimos, la casa de mis padres, probablemente yo como representante diría vendámosla y simplemente busquemos el precio más alto. Pero si yo tengo que decidir lo que mi hermano hubiese decidido, quizá en realidad la medida sea que él no quiere vender la casa, porque esa es la casa que él conoce toda su vida, es donde ha vivido siempre, es donde conoce a los vecinos, es donde conoce al bodeguero y lo tratan bien y le dan, y lo conocen y lo aprecian y los conocen los chicos del serenazgo y los de la iglesia y los de limpieza municipal, donde puede pasear a su perro sin ningún problema, etcétera. Entonces no tiene, o sea, si yo decidiera, yo diría que hay que venderla, pero si yo decidiera lo que él podría decidir, probablemente no lo venda. Y esa es un poco la definición y la diferencia del apoyo con un representante común y corriente. La designación de apoyos puede ser voluntaria y se puede dar por sede notarial y judicial, o puede ser judicial y la determina un juez. Es necesariamente judicial cuando la persona no puede manifestar su voluntad. Y no puede manifestar su voluntad en algunas situaciones donde justamente no sucede esto, ¿no? Hablamos, expresamos y no recibimos una respuesta. No es tampoco fundamental la respuesta así como así, y quiero entrar a eso. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que hacer esfuerzos considerables, reales, considerables y pertinentes. Y puedo decir como alguien que participó en la redacción del proyecto de ley previo al 1384, que esa inclusión fue a propósito, fue para que los jueces tengan que esforzarse y tratar de ver si de verdad esta persona no dice nada. En las investigaciones yo he terminado concluyendo que muchas veces los jueces no hacen esfuerzos reales, considerables y pertinentes. Me ha tocado estar en audiencias en donde el juez se sienta, eh, habla con la persona con discapacidad y lo primero que le dice es, por favor, indique sus generales de ley. Y la persona con discapacidad está confundidísima. Primero está en un lugar que no conoce, le está hablando a un señor al que nunca ha visto en su vida y lo primero que le pide es un término que solo conocemos quienes somos abogados.
sus generales de ley. Como, ¿por qué no le preguntó cómo te llamas y cuántos años tienes y dónde vives? Que era mucho más sencillo que preguntarle cuáles son sus generales de ley. Pero claro, si yo pregunto cuáles son tus generales de ley y no me contestas, y con eso digo, bueno, no manifiesta voluntad. Punto. Y eso pasa muchísimo en el Perú. Y es un gran problema, diría yo. Tengo otras preguntas, voy a tratar de ir en un orden más o menos que podamos plantear. Una persona sorda es una persona con discapacidad, sí, y tiene derecho a pensión de alimentos. Eh, la norma de alimentos lo que plantea es que la discapacidad no le permita autosustentarse, y ahí pues es un problema porque pues en un contexto altamente discriminatorio podría ser que una persona con discapacidad pueda fundamentar que es muy difícil autosustentarse porque no es fácil conseguir trabajo. Pero en todo caso, hoy por hoy, en el Perú, no hay una respuesta unívoca para eso, tipo que haya salido de una casación o algo similar. ¿Qué ocurre cuando con las personas que no pueden hablar o que pudiendo hacerlo no manifiestan debidamente su voluntad? Allí, pues, entramos en ciertas situaciones que van complejizando, ¿no? Si no puede hablar, pero sí puede manifestar voluntad, por eso dije, no manifiesta voluntad. Si no hablar equivale a que no manifiesta voluntad de ninguna manera, pues entonces tendría que ponerle un apoyo obligatorio. Si deciden no hacerlo, que es diferente, yo tendré que decir que simplemente no podemos realizar el acto jurídico que se le está proponiendo. Si la persona puede manifestar voluntad y decide no manifestar voluntad, por ejemplo, cuando se le pregunta por un consentimiento médico, entonces está rechazando el consentimiento médico. Porque así funciona el consentimiento médico. Si no hay manifestación de voluntad, no hay consentimiento médico. Si a la persona se le ofrece vender una casa y no manifiesta voluntad, pues entonces no se realiza la venta y punto. O sea, y ahí es donde está lo que vimos antes. Hay que aceptar las malas decisiones, las decisiones poco prácticas o las decisiones que nos parecen eh, risibles o burlables. ¿Cómo se gradúa la discapacidad? No se gradúa la discapacidad de acuerdo con la convención y con la ley general de la persona con discapacidad. ¿Por qué? Yo diría que por dos cosas, y creo que es importante explicar, y no solo decirle, no, no se gradúa. No se gradúa porque en muchos casos graduar la discapacidad impide apreciar otros elementos dentro de ella. Y de hecho eso era el reclamo, por ejemplo, de muchas personas con discapacidad intelectual. Muchas personas con síndrome Down planteaban que pues tener síndrome Down significaba cosas muy distintas dependiendo de la crianza, de la inclusión educativa, del acceso a terapias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, basarnos únicamente en lo médico cuando hay otros elementos hubiera sido arbitrario y discriminatorio. Entonces, yo los insto a eso, a que basarnos únicamente o mirar a una persona a través del certificado médico es incompleto. Y es eso lo que reclaman muchas personas con discapacidad, que el certificado médico es incompleto con respecto a las capacidades de una persona con discapacidad. Y entonces a mí me toca hacer ese trabajo, ¿no? Me toca verlas y exigirle a los jueces que también lo hagan. Gabriela tiene una de las preguntas más difíciles. Si una persona con discapacidad intelectual severa no manifiesta voluntad, ¿cómo hacer para que el apoyo no reemplace su manifestación de voluntad? Y ahí tenemos que entrar, por así decirlo, al otro lado, que es la salvaguardia. Y me estoy yendo un poquito adelante, pero creo que igual vale la pena. La salvaguardia es el otro lado del apoyo. Si el apoyo es para que la persona pueda ejercer sus derechos, la salvaguardia es la medida que tomamos para evitar que eso se convierta en abuso. Las salvaguardias van a ser las medidas para garantizar el respeto de los derechos a la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo, prevenir el abuso y la influencia indebida de quien brinda esos apoyos y evitar la afectación o poner en riesgo los derechos de las personas asistidas. Es decir, significa que la salvaguardia debe impedir abusos, garantizar que se respeten derechos, voluntad y preferencias, evitar conflictos de intereses, evitar influencia indebida, plantear revisiones proporcionadas en los plazos más cortos posibles. Eso es amplio, eso es enorme.
y yo les planteo un caso, o sea, de los varios casos que me ha tocado ver. Por ejemplo, mi hermano y yo. Mi hermano y yo heredamos una casa de nuestros padres. Y probablemente lo que va a terminar pasando es que yo sea el apoyo de mi hermano. Eso se presta para muchísimos abusos, que lamentablemente son muy comunes porque en el Perú la mayoría de personas con discapacidad intelectual y psicosocial suelen tener redes pequeñas de apoyo, redes pequeñas, interpersonales, que están conformadas principalmente por familiares, en donde los conflictos de intereses pueden ser muchos, en especial con respecto a patrimonios heredados. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que si yo pedí ser el apoyo de mi hermano, el juez se tiene que dar cuenta que ahí hay un futuro conflicto de intereses. Porque si nosotros tenemos padres que tienen una propiedad, vamos a heredar y vamos a ser copropietarios. Y ahí hay un conflicto de intereses. Y entonces él tendría que plantear, el juez o jueza tendría que plantear límites. Cada uno de esos límites es una salvaguardia. Él tendría que plantear, tú puedes ser apoyo, sí, pero no puedes apoyar para que haya una transmisión por donación. Por ejemplo, primer paso, excluir la posibilidad de apoyar ciertos actos jurídicos. Segundo paso, ¿qué otro abuso podría pasar? Bueno, podría pasar que yo decida, con el poder de representación que tengo como apoyo obligatorio, venderlo a alguien que luego me lo revenda a mí de alguna forma. Pero eso solo sería factible si yo lo vendo a un precio muy bajo. Entonces, siguiente salvaguardia, esta propiedad solo se puede vender por un precio mínimo de tal. Siguiente paso, ¿qué podría pasar también? Bueno, podría ser que yo le diga que se lo venda no a mí, sino a mi esposa. No se puede vender, no puede ser apoyo para la venta de este inmueble si el comprador o compradora está dentro del cuarto grado de consanguinidad cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Punto. Entonces, al establecer límites para el precio, el comprador y la forma de transmisión, he podido proteger mejor a la persona con discapacidad. Las salvaguardias tienen un sentido, pero para eso el juez tiene que darse cuenta y tiene que hacer su trabajo, que es, pues, agarrar los casos y estudiarlos. Y del otro lado, y una propuesta que yo siempre digo es, los abogados tienen que ser abogados de la persona con discapacidad. Porque yo creo que uno de los grandes problemas es que los abogados, en muchos casos de personas con discapacidad, son abogados de los familiares. Y no deben ser abogados de los familiares, deben ser abogados de la persona con discapacidad, porque aunque no esté pagando por el servicio, claramente es la que recibe el servicio, porque el que se convierte en el que está pidiendo un apoyo es la persona con discapacidad. Entonces el abogado debería ser abogado de esa persona y protegerla adecuadamente. Y protegerla adecuadamente sería proponerle al juez salvaguardias que sean adecuadas y efectivas para proteger su interés. Entonces, eso espero que más o menos nos diga algunas cosas. Eh, Voy a ver si hay alguna situación que podamos atender adecuadamente. Mi correo lo puse al inicio, es renato.constantino@pucp.edu.pe. O sea, punto .edu de universidad y P de Perú. ¿Qué principios deberíamos tomar en cuenta al momento de designar apoyos? Primero, y que justamente funcionan como salvaguardia porque funcionan como límites. Primero, verificar para qué se quiere el apoyo. El apoyo no debería ser una sábana en blanco para todos los casos, debería responder a necesidades específicas que tenga la persona o necesidades específicas que consideremos que puede tener la persona a futuro. En los casos de los apoyos obligatorios, por ejemplo, hay que pensar en si la persona puede o no materializar el acto sin apoyos, porque a veces sí va a poder realizar el acto sin apoyos. Tenemos que pensar si debe durar mucho o poco tiempo y si es para un acto concreto o para varios actos. Debe prevalecer la voluntad de la persona con discapacidad. En los casos de apoyos obligatorios hay que ver si la persona hubiera querido realizar el acto jurídico en cuestión.
debe haber correspondencia. Es decir, el apoyo que estoy planteando sirve para que la persona consiga el acto que se quiere o no. Porque podría ser que yo diga, bueno, la persona con discapacidad va a tener un apoyo general, amplio, etcétera, que hoy por hoy mucha gente redacta las solicitudes de apoyo como si fueran poderes generales, o sea, una carta poder general, y no debería ser así. Deberíamos pensar, ¿este apoyo sirve para lo que esta persona quiere? Porque, por ejemplo, si lo que la persona quiere es vivir en su casa, no necesita un apoyo. Luego tenemos que plantear la imparcialidad y ahí tratar de garantizar al máximo que no haya conflictos de intereses. Pero adicionalmente, no solamente hay que evitar los conflictos de intereses, sino que hay que gestionarlos. Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía entre mi hermano y yo, la realidad es que en la mayoría de familias peruanas, las personas con discapacidad no tienen tantas conexiones sociales que les permitan tener apoyos por fuera de sus familias. Y entonces lo que toca hacer es establecer salvaguardias efectivas que eviten que los familiares abusen de las personas con discapacidad. Alguna vez una familia me pidió que yo designe como uno de los poderes relevantes la posibilidad de internar a el hermano, porque siempre es el hermano, nunca son los padres a hijos. Eso también pasaba mucho, ¿no? Los padres suelen pensar que ellos son excelentes curadores, pero los hermanos no lo suelen ser. Entonces, habían fallecido los padres, esta persona me pedía ser apoyo con poder de representación para internar a la persona en un psiquiátrico. Y yo le dije, yo no te puedo hacer eso, yo no puedo firmar eso, yo no puedo asesorarte para eso, porque claramente tu hermano no quiere vivir en un hospital psiquiátrico, quiere vivir en su casa, quiere vivir con sus vecinos, quiere vivir con la población que conoce, quiere ir a su bodega, etcétera. Entonces, eso es complicado. Ahora bien, algo que les voy a plantear como un gran problema es que sí es verdad que la curatela tenía algo que el sistema de apoyos no tiene. Y es que el sistema de apoyos sí estaba, el sistema de apoyos no está designado para generar cuidado. El sistema de apoyos está hecho para tomar decisiones para la persona con discapacidad, pero no dice quién la va a alimentar, quién la va a vestir, quién la va a cuidar, quién va a velar porque duerma, quién va a velar por el lugar en el que está, etcétera. La curatela sí hacía eso. Ahora, el cuidado en algunos casos justamente podría ser no obligatorio por ley, sino que el cuidado puede ser espontáneo en muchas situaciones. Pero entiendo que hay mucho miedo de que eso no sea de esa manera. Entonces, sí les tengo que decir que para aquellas personas que creen que el apoyo significa que hay un cuidado, no es tan así. Y me parece importante mencionarlo porque puede generar problemas en las expectativas que se van generando. Esto es un poco lo que yo quería decir. Hay unas cosas más que podríamos revisar, por ejemplo, sobre las salvaguardias, pensar que tiene que haber un plazo de revisión, tiene que determinarlas el juez. El reglamento planteó, de hecho, la rendición de cuentas y la realización de auditorías. Eso es lo más común que establecen los jueces. Pero a mí me parece que es insuficiente porque la mayoría de estas propuestas son revisiones ex post. O sea, podría ser, por ejemplo, que yo ya vendí la casa de mi hermano y que recién después están revisando. El problema es que no tenemos tampoco indicadores claros para establecer, por ejemplo, la nulidad de una compraventa por abuso del apoyo. Como no tenemos esa herramienta claramente establecida, creo que lo que toca es más bien ver lo otro, más bien ver medidas previas al acto jurídico que permitan que los evaluadores del acto jurídico, sea un banco, sea un notario, sea un médico, puedan decir si es que la manifestación de voluntad se debe respetar o no. Entonces, sigo un poco con lo que me estaban planteando. María me dice, ¿no? Sí hay la idea de graduación de la discapacidad. Sí, lo que no hay es graduación de la capacidad jurídica, que antes teníamos incapacidad absoluta e incapacidad relativa. En los temas de discapacidad tenemos esta discapacidad en general estándar y la discapacidad severa, que es un problema, diría yo, porque lo que se ha establecido en muchos casos es que la discapacidad severa recibe
algunos muy pocos derechos adicionales, el pase libre en el metropolitano y la posibilidad de acceder al programa Contigo, pero en la práctica genera realmente mucha más estigmatización contra esta población. Entonces sí creo que hay que tomárselo con pinzas, y también existe la incapacidad en el ámbito laboral y previsional, que también es aparte. Creo que es problemático porque como comparten el mismo término, pues genera muchas confusiones. Eh, si me están pidiendo atenciones específicas, pueden hacerlo a mi correo electrónico, por favor, y ahí podemos un poco trabajar eso de manera más adecuada. Eh, si una persona recibió una curatela, puede solicitar que se le levante la curatela. Sí. El problema con lo que usted dice de la pensión es que en muchos casos va a haber un problema con la pensión porque los reglamentos pensionarios de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional siguen requiriendo que exista la curatela o un apoyo, lo cual termina siendo contraproducente porque la persona no debería requerir un apoyo para cobrar su pensión, pero sí sucede eso. Entonces, sí le diría que sí le corresponde, pero que consulte con un abogado sobre su situación específica porque los diferentes regímenes provisionales de sector público, policía y Fuerzas Armadas tienen diferentes requisitos. El juez tiene que estudiar los casos con qué tiempo. Yo reconozco la labor de los jueces y no la estoy cuestionando para nada, y de hecho me parece que tiene que haber más jueces y tiene que haber más equipo multidisciplinario para abordar estas situaciones. ¿Qué pasa cuando una persona con trastorno bipolar firma un acuerdo de apoyos que luego en fase represiva quiere revocar? Bueno, el apoyo se puede revocar en cualquier momento, así que si fue firmado, puede ser revocado. Yo no plantearía que ahí hay una situación problemática en principio. En todo caso, sí me parece que si firmó un acuerdo de apoyos, esto lo tuvo que hacer en sede notarial. Y me parecería extraño que alguien en sede notarial no haya notado que la persona está en fase maníaca. Entonces sí tendría eso como un tema a tomar en cuenta. Eh, Vamos a ver si hay algo más. Los apoyos tienen que estar registrados en registros públicos. Sí, los apoyos tienen que estar en registros públicos para que sean oponibles frente al resto de la sociedad. En el caso del Alzheimer, las personas con Alzheimer también tienen derecho a mantener su capacidad jurídica. Y claro, lo que va a pasar es que vamos a tener que evaluar si esas personas están manifestando una voluntad que podamos considerar válida, porque claramente en muchos casos hablan, pero como dije, hablar no significa manifestar una voluntad. Toca, y ahí, por ejemplo, la situación de los notarios suele ser bastante común, ¿no? La persona está ubicado en tiempo, espacio, persona, sabe quién es, sabe dónde está y sabe en qué año está, y si tiene esas características, yo diría que sí puede manifestar voluntad. Lo que debería pasar con las personas con Alzheimer, en principio, es que apenas reciban el diagnóstico, comiencen a pensar y a tomar medidas para evitar justamente que se generen confusiones más adelante. Si el apoyo no significa cuidado, entonces, ¿cómo se trata ese tema? No se trata, o sea, la legislación peruana hoy por hoy no tiene una mecánica de cuidado claramente establecida para personas con discapacidad, salvo aquellas que están en situación de abandono que dependen de los centros de atención residencial de CONADIS. Eso está mal. Yo no estoy diciendo que está bien. Lo que digo es que el apoyo y la salvaguardia se diseñó para otra cosa, pero muchas familias en realidad no les importaba tanto eso, sino que les importaba más el cuidado. Yo creo que eso nos debería llevar a pensar en la necesidad de una política nacional de cuidados, que se estuvo trabajando por mucho tiempo en el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero que lamentablemente no logró convertirse en ley. Me están pidiendo mi correo electrónico, lo voy a poner acá muy rápidamente. Eh, Me dicen sobre estudiar sería otra situación distinta, entonces no me parece pertinente en este contexto. ¿Qué diferencia entre curatela, interdicción y apoyos? Supongo que llegamos un poquito tarde, pero vamos a ver rápidamente. Eh, la curatela, y esto es yo creo que lo que es correcto, la curatela implicaba la muerte civil de todas las personas con discapacidad. Los apoyos plantean que una deficiencia mental no implica muerte civil.
La curatela implicaba que había un curador para todos los derechos. El apoyo bien hecho plantearía que puede haber determinados apoyos para determinados actos y que puede haber actos que la persona puede practicar totalmente de manera autónoma. El curador decide según lo que él piensa que es mejor. El apoyo, incluso el obligatorio, decide según la voluntad y preferencias de la persona. El curador se establece de acuerdo a una prelación automática establecida en el Código Civil. En el caso de los apoyos, la persona con discapacidad elige a su apoyo o el juez lo hace tomando en cuenta la realidad de la persona. Porque seamos honestos, que alguien sea tu padre no significa que deba ser tu curador. Y eso pasaba muchísimo antes. Y me llegaban casos trágicos de madres preocupadísimas porque si fallecían, el padre que nunca había estado presente, que había estado, que nunca lo había, que no lo había, que no lo reconoció en un principio, que nunca había pasado pensión de alimentos, etcétera, iba a pasar a ser el curador porque la prelación legal de nuestro país así lo establecía. Hoy ya no es así. La curatela era de por vida. Si bien existía un mecanismo para revocar la tutela, para revocar la curatela, este era impráctico en la realidad porque exigía que haya cesado la razón de la curatela. Y las personas con discapacidad, por lo general, tienen discapacidades permanentes o de largo plazo. O sea, a la persona con síndrome Down no se le iba a ir el síndrome Down. Y entonces era inútil. La curatela era de por vida. El apoyo es temporal porque se cree que en muchos casos puede ser que la persona a los 18 no tiene la capacidad plena para tomar una decisión autónoma, pero con el apoyo va a poder lograrlo en algún momento. El curador no estaba sujeto a ningún control. El curador no estaba sujeto a ningún control. El apoyo sí está sometido a control a partir de las salvaguardias que establezca el juez o que se establezcan notarialmente. La persona con discapacidad no podía impugnar a su curador. En cambio, hoy, en el caso de los apoyos voluntarios, la persona con discapacidad puede revocar cuando quiera a su apoyo. Y en el caso de los apoyos obligatorios, hay mecanismos, por ejemplo, para en los mecanismos de revisión solicitar un cambio en el apoyo. Solo para que vean eso. Eh, no soy médico, entonces si ustedes me preguntan situaciones sobre cómo tratar ciertas cosas, yo no voy a poder ayudarlos con eso. En general, hay quienes me preguntan si una persona debería tener apoyos y salvaguardias. Yo creo que es lo mejor. Creo que de hecho todos deberíamos tener, por ejemplo, declaraciones de voluntad anticipada. Se pueden dejar apoyos a futuro. Entonces así uno dice, cuando a mí me pase algo, yo quiero que esto suceda de esta manera. Sí creo que es adecuado y usualmente hay que pedirle al abogado que lo esté asesorando que, por ejemplo, tome en cuenta consentimiento médico, porque a veces no se pone entre los actos que se pueden apoyar y terminan siendo lo más importante, porque en muchos casos los médicos no pueden operar o no pueden hacer algo porque no hay un consentimiento médico válido. Pero de nuevo, eso justamente pasa porque en muchos casos lo que sucede es que los abogados, y ahí pues es culpa de nosotros, agarran una carta poder y copian las mismas potestades de la carta poder en la demanda de apoyos. Pero en la carta poder, por ejemplo, no suele estar el consentimiento médico. Y entonces se olvidan de eso que es importantísimo en la vida de muchas personas con discapacidad que tienen requerimientos médicos constantes. Solo para plantearles ahí una situación. Eh, Compartir el PPT, sí, creo que Carolina me lo va a pedir y yo se lo voy a dar con mucho gusto. Eh, mm, eh, Voy a ver qué más. ¿Cómo podríamos coordinar en los colegios no deberían excluir a personas con discapacidad, pero bueno, la clase no era sobre eso. En todo caso, si igual le interesa, me puede escribir a mi correo electrónico para tratar de asesorarla específicamente sobre algún caso que pueda tener, pero esta sesión en principio no es sobre educación. Eh, Tratamiento judicial de personas con demencia. Lo que va a pasar es que hay tratamiento judicial también es un poco incierto, ¿no? No sé si se refiere al tratamiento de en un caso de apoyos y salvaguardias, en un caso penal, etcétera.
Creo que he contestado varias. Voy a tratar de darle otra vuelta para ver qué pasa. Una vez explicado esto de curatela, sí me interesaría que entonces ciertas eh, fábulas que se habían construido alrededor de la curatela queden, pues, por fuera, ¿no? Mucha gente pensaba, la curatela evita que las personas con discapacidad sean estafadas. Eso no es verdad. Primero, porque uno puede ser estafado con o sin discapacidad, y con y sin curatela. Pero adicionalmente, la realidad es que la curatela lo que planteaba era que no podías firmar un contrato. Pero en muchos casos, pues firmar un contrato no es algo del día a día. Y de hecho la curatela podía podía seguir manteniendo actos de estafa, por así decirlo, por fuera del sistema legal. O sea, si yo le digo a alguien que necesito si yo le digo a mi hermano que tiene discapacidad intelectual que me regale 500 soles, ya, pues ese acto jurídico no pasa por un notario ni nada parecido. Es una estafa, sí, pero no es algo que se puede evitar con la curatela. Entonces, yo creo que también mucho de lo que se defiende a la curatela pasa por un desconocimiento real de cómo operaba en la práctica. La curatela no era y creo que eso es importante decir, la curatela no defendía a la persona con discapacidad. La curatela, en todo caso, defendía el patrimonio de las familias. Si quieren verle para qué servía, servía para eso, servía para que la persona con discapacidad no pudiese vender su casa, porque probablemente era parte del patrimonio familiar, y otros hermanos estaban esperando que fallezca para heredar ellos. Eso es para lo que servía la curatela. No servía para proteger a la persona con discapacidad. De hecho, como les digo, por el contrario, si tenías curatela, te podían internar en un psiquiátrico. Si tenías curatela, tu testimonio frente al Poder Judicial, por ejemplo, en un caso de abuso familiar, no valía. Si tenías una curatela, no podías actuar judicialmente y por tanto, si tu curador abusaba de ti, no tenías fórmulas judiciales para poder defenderte. Entonces, no era un mecanismo real de cuidado, era un mecanismo para manejar impunemente los abusos. Me siguen preguntando varias cosas, voy a tratar de ver con qué podemos ir. ¿Estamos preparados o no? Me dice Rosa. Y yo diría que estamos preparados, eh, pues no estamos totalmente preparados, pero sí creo que es de esas cosas en donde eh, a caminar se aprende caminando. Eh, y creo que no hay fórmula para poder hacer esto sin tomar los esfuerzos necesarios que justamente corresponden en el caso. A mí algo que me ha alegrado mucho es que con el paso del tiempo, ya con los jueces no hablamos o sea, al principio todos estaban diciendo que vuelva la curatela. Hoy estamos pensando, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona con discapacidad ejecuta un acto jurídico? Ya, la persona tiene apoyo y firma un contrato. ¿Eso es válido? O sea, estamos pensando pero fue engañado, pero fue sin su apoyo. Bueno, estamos en otro momento de la discusión. Ya no estamos discutiendo que vuelva el curador, estamos diciendo cómo protegemos sin el curador. Entonces sí me parece que esa discusión que tenemos hoy no lo hubiéramos podido tener hace 10 años porque el Código Civil yo creo que nos configuraba una trampa mental para todos. Hoy, y creo que esa es la idea de la ponencia, es que estamos frente a un reto. Tenemos que construir un mecanismo que nos permita pasear por una línea muy compleja. Al mismo tiempo, tenemos que proteger a la persona con discapacidad de situaciones de abuso, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar su autonomía para que pueda, por ejemplo, ingresar al mercado. Porque si exageramos con las protecciones, lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo quiero comprar una casa y me entero que hay una persona con discapacidad que está vendiendo, pero luego me dicen que tiene que aparecer la salvaguardia, que tienen que aparecer tres hermanos y dar el consentimiento, etcétera. Si la salvaguardia es muy compleja, el mercado lo que va a terminar haciendo es, en la práctica, excluir a esta persona. Entonces necesitamos mecanismos que garanticen autonomía y protejan adecuadamente. No es una línea fácil. Y yo creo que por eso es que esta atribución se les lanzó a los jueces, porque en principio son personas que pueden establecer medidas que no sean generales y abstractas, como pasaría con una ley, sino que estén aterrizadas en la realidad de la persona con discapacidad. Lamentablemente, pues
la realidad indica que no muchos jueces hacen ese ejercicio. Yo tengo un juez que, por ejemplo, me sigue pidiendo que le hemos dicho que como él evalúa el apoyo, él tiene que, por ejemplo, autorizar una venta de un bien que no se incluyó dentro de los bienes que se podían vender, que es un auto. Es un auto que se está depreciando. Entonces le estamos diciendo al juez, nos tienes que dar la autorización para venderlo. Y él dice que no puede dar la autorización porque el mecanismo procesal correspondiente es la venta de bien de incapaz. Y yo le contesto, no puede ser venta de bien de incapaz porque hoy por hoy solo son incapaces los niños y este es un adulto con discapacidad. Y me rechazó de nuevo, ¿no? He hecho el mismo pedido 3 veces y las 3 veces el mismo juez me ha rechazado el caso. Lo cual me indica que, claro, a pesar de que formalmente muchos jueces te dicen apoyos y salvaguardias, en la práctica creen que el apoyo es un curador, lo cual indica por qué no entienden este cambio de paradigma. Y creo que es lamentable, ¿no? Porque justamente el esfuerzo es bastante y más bien del otro lado diría que hay muchos jueces, algunos notarios, que están tratando de dar la talla y de proponer soluciones interesantes, intrépidas, valientes, para reconocer los derechos de esas personas y protegerlas adecuadamente. Eh, Estoy, no sé qué tan cerca de la hora, me quedan 5 minutos, entonces voy a tratar de tomar una pregunta más. Eh, eh, una persona con diabetes podría ser una persona con discapacidad, sí, pero no sería una persona con discapacidad intelectual o psicosocial para los temas del 1384. ¿Cuál es la principal característica de la capacidad jurídica? Básicamente la posibilidad de tomar decisiones que sean jurídicamente relevantes. Ese es un tema bastante importante, ¿no? Capacidad jurídica no es que yo elija el color de mi camisa. Capacidad jurídica es que yo me pueda casar, que yo me pueda votar, que yo pueda consentir médicamente. O sea, tienen que ser las decisiones que tienen un valor jurídico. Probablemente porque tomé muchas decisiones irrelevantes jurídicamente, luego puedo tomar decisiones relevantes. O sea, una vez que me enteré, por ejemplo, que me gustan las camisas celestes, pues fui al mundo a comprar camisas celestes. Pasa más o menos de esa manera. Eh, Cerramos contigo, Franklin. Buenas tardes, soy Apoyo y Salvaguardia. La ONP está poniendo argumentos inconsistentes para no otorgar pensión de orfandad, porque apareció en planilla. Sí, lamentablemente te va a pasar eso porque la dinámica previsional es que está fundada en la idea de incapacidad para el trabajo. Entonces, si tú trabajas, en principio no deberías poder cobrar esta pensión que está diseñada para incapacidad para el trabajo, porque no es una pensión para personas con discapacidad, es una pensión para incapacidad para el trabajo. Yo creo que es injusto, y ahí puedes escribirme o algo, porque el gran problema es que mientras que la pensión es permanente y te permite acceder a salud, el trabajo que tienes probablemente es o sea, es inconsistente y luego de que hagas el periodo de prueba quizá te votan y pierdes esa salud, lo cual para muchas personas con discapacidad es imprescindible, porque si no tienes seguros de salud o básicamente no puedes vivir o tus costos de salud terminan siendo altísimos. Un último reporte de CONADIS y otro de UNICEF plantearon que en muchos casos el costo extra de vida de personas con discapacidad en el Perú oscila entre los 4.000 y 7.000 soles mensuales. Entonces, sí me parece que tienes un caso en el cual puedas hablar judicialmente, pero que probablemente no sea el funcionario público el que te atienda, sino probablemente un juez el que pueda escuchar mejor esta argumentación. Entonces, esas son varias de las cosas que me han ido preguntando eh, y no puedo responderlas todas. Me quedo mucho igual con la idea de lo que me están planteando. Como les dije, me pueden buscar por correo electrónico y me puedo tomar parte del fin de semana para escribirles porque a mí el tema me interesa mucho y me interesa mucho también tratar de que la situación de personas con discapacidad cambie en muchos casos, ¿no? Creo que es importante también pensar que
la discapacidad no es esta condición abyecta, rara y poco común. Más bien, es lo más probable es que todos pasemos por situaciones de discapacidad en algún momento de la vida y lo que nos corresponde es armar un mundo, una sociedad y un ordenamiento jurídico que sea respetuoso de esta situación y que adopte, como dije, las medidas pertinentes para proteger derechos y garantizar capacidad. No es fácil, pero les diría que en el Perú, como en Argentina, en Brasil, en Costa Rica, en Colombia, estamos tomando grandes pasos y eso creo que es motivo de orgullo. Creo que mucha de esa chamba salió de acá del Minjus porque fue un decreto legislativo. Entonces, creo que vale la pena poder aportar y empujar a que los jueces, los abogados, los notarios estemos más en línea con la promesa del 1384, que evidentemente todavía no se cumple, pero que está allí para, ojalá, a un alcance de quizá un par de años. Eso es lo que yo quería contarles a ustedes. eh, y si tienen alguna duda o consulta, me pueden escribir y le agradezco mucho a Carolina por el tiempo y les agradezco a todos ustedes por la participación. Muchas gracias, Renato. En verdad que continúa siendo bastante revelador. Tu conferencia continúa impactándome a mí, incluso a pesar de más o menos siempre estar cercana a los temas de discapacidad, pero definitivamente sin haber una serie de barreras y retos, como tú mismo lo planteaste en este tema. Em, Como ha sido bastante dinámica, igual esta conferencia, el ir también respondiendo a las preguntas, que lamentablemente el tiempo nos apremia y hay todavía más de 50 preguntas por responder. Y de nuevamente también muchas gracias por tu amabilidad de querer también responderlas de manera privada. Quizás solamente para cerrar voy a hacer unos últimos anuncios y quizás también para cerrar la conferencia unas últimas palabras de reflexión para la ciudadanía. Te dejo ahí pensando un ratito, pero en esos minutos comentarles a ustedes, a los participantes, que en la cajita, en el chat, se han puesto dos anuncios de los próximos eventos que se avecinan por parte dentro del centro. El más cercano es el siguiente lunes a las 9 de la mañana. Se llama la conferencia Datos Personales y Redes Sociales, Límites del Control y Consentimiento Informado. Y también se ha colgado nuestra próxima conferencia de Viernes de Derechos Humanos, que será la próxima semana, como siempre. Y en esa ocasión tendremos el agrado de hablar sobre la Policía Nacional del Perú y los derechos humanos, también a las 3 p.m. Ahora yo voy a estar compartiendo con ustedes una encuesta de satisfacción para que nos puedan, como cada viernes, comentar sus, qué les ha parecido la conferencia, pero también pueden ustedes mismos hacer sugerencias de temas que les parezcan que deban estar en debate público en esta arena. Bueno, dicho eso, nuevamente agradecerte, Renato, por tus preguntas, por tus respuestas. A mí me hubiera encantado también seguir dándote más preguntas para que las pudieras responder, pero quizás em, si ahí tienes alguna última idea fuerza que les quisieras dar a los ciudadanos que se encuentran ahorita. Bueno, hemos sido más de 800 el día de hoy, así que hay bastantes personas sintonizando y escuchando. Quizás alguna forma en la que también desde nuestro propio lugar, de nuestras propias espacio, que cómo podemos quizás hacerle frente a estos retos que continuamente se nos presentan con relación a las personas con discapacidad. Si tuviera que decir algo, creo que lo primero es confiar en las personas con discapacidad, creo que es verlas y creo que eso pasa también por verlas más allá de un diagnóstico y creo que ese es el reto clave, el primer reto que yo diría que pasa, ¿no? No es cuestión de decir, mi familiar tiene esquizofrenia y entonces y entonces, ¿qué hago? Y es como, sé que muchas preguntas son así, pero yo lo que les diría es, no sé, porque no puedo conocer a tu familiar, porque hay personas con esquizofrenia que la tratan de diversas maneras, hay personas con esquizofrenia que han pasado por tratamientos específicos, hay personas con esquizofrenia que no quieren ir que han probado algunos medicamentos y esos medicamentos no les gustan, porque siendo honestos, muchos de los medicamentos para personas con discapacidad, el sertralán, la sertralina, etcétera, son muy fuertes y los duermen y no les gusta. Entonces, yo no puedo darte una sábana. Y creo que eso es importante que si ustedes hablan con sus abogados, no pidan sábanas, pidan una entrevista con la persona que la conozca y que la llega a ver
para poder tener una respuesta real que se acomode nuevamente a garantizar ejercicio de capacidad y protecciones adecuadas. Y cada familia va a requerir diferentes protecciones. No es lo mismo una familia en donde hay una casa y un hijo con discapacidad que una familia donde hay 5 casas y 12 hermanos sin discapacidad, porque claramente las protecciones que hay que establecer son muy distintas. Y creo que por eso, yo creo que el sistema falla porque confiaba en que los actores íbamos a estar muy pendientes de crear lo que en algún momento se llamó como que el traje personalizado, y en realidad en muchos casos hemos buscado poner pues el mantel como si fuera igual para todos y no es así, ¿no? Eso sería lo único con lo que quisieras dejarles y les agradezco mucho. Mi correo está en pantalla y me pueden consultar de la forma en que les parezca más adecuada. Pero nuevamente muchas gracias, Renato, y estás invitado para cualquier otro Viernes de Derechos Humanos en el que podamos seguir explorando sobre, quizás no retos, pero ahora también quizás las oportunidades que puedan haber o que podemos construir para el ejercicio y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Muchas Así que gracias, bueno, con Carolina. eso me despido de todos ustedes y ya nos vemos el próximo viernes, de hecho. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.